En nuestro estudio hablaremos de teatro y comunicación. La comunicación y la difusión de espectáculos escénicos dirigidos por mujeres creadoras, la producción y creación artística en torno a la mujer y la proyección y gestión de proyectos escénicos liderados por mujeres creadoras desde la perspectiva de género. Por otro lado, analizaremos también el perfil de los teatros, el conjunto de comunicación escénica predominante, así como la tipología del público en el marco experimental y multidisciplinar del teatro independiente actual. Efectivamente, tal y como nos dice Liuba, los profesionales de las artes escénicas son conscientes de que la población actual y en particular la gente joven no va al teatro. Cuando se pregunta a la gente por qué no va al teatro, suelen responder porque es caro, porque está poco anunciado o porque es aburrido. Tras estas tres respuestas se advierte el problema común del desconocimiento respecto a los precios, ya que existen tarifas muy variadas, descuentos especiales por edad, situación laboral, tipos de familia, días del espectador, entradas de último minuto, cabeceras, tipos de localidades, etc. Hay múltiples canales de información accesibles a través de Internet, programas gratuitos de los teatros, publicidad en los medios, cartelería urbana, revistas gratuitas o incluso el boca a boca. Ante esta situación, nos planteamos estudiar de qué forma podríamos advertir que las compañías independientes son la llave de apertura del efecto saludable del teatro. En nuestra metodología, por tanto, encontramos tres elementos que son muy importantes: la observación, el análisis en profundidad y los recursos. En la distribución de los elementos esenciales, nuestros objetivos son metodológicos, anteponen la exposición y analizan prácticas comunicativas y teatrales. Forman parte de una investigación en curso, por lo que os invitamos a que la consultéis o que nos preguntéis si tenéis algún tipo de duda. Su objetivo es describir, explicar y evaluar. Definimos prácticas que establecen relaciones entre las características del objeto de estudio, teniendo en cuenta modelos que se pueden poner a prueba y son contrastados. Su localización es online y su escenario las organizaciones independientes. La metodología dominante es la encuesta, aunque también encontramos la observación y el análisis de contenidos. Como observador sistemático, elaboramos datos desde el campo de la descripción para realizar encuestas personales con el objeto de conocer puntos de vista sobre determinados aspectos. La triangulación predominante, por tanto, la encontramos en expertos, teorías y fuentes documentales. En cuanto a analítica de datos, cuando nosotros ya nos ponemos a analizar cuáles son los datos concretos que nos han llevado a esta investigación y cuáles son los primeros resultados, más tarde Liuba os comentará un poquito más esas abstracciones que se producen en torno a ello, lo primero que nos llama la atención es que existe una dispersión en la actividad, mientras que hay una centralización en la estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la actividad se encuentra dispersa. No hay un hilo conductor entre todas las personas que hemos estudiado y analizado. Sin embargo, todas ellas sí que saben que tienen que establecer una estrategia, aunque sea de forma intuitiva. A la hora de interpretar dichas encuestas, no hay unión constante en el tiempo. Por lo tanto, las primeras gráficas nos ofrecen que existe una contraposición entre la edad frente a la creación de la compañía. ¿Qué quiere decir esto? Esto es importante de tener en cuenta si nosotros vemos los gráficos que se encuentran en la parte de la derecha, y en el día de mañana os invitamos para que leáis nuestro capítulo para saber un poco en qué se distribuyen. Es que a medida que nosotros nos vamos retomando en el tiempo, las personas que tienen un nivel de nacimiento anterior a los años 90 son personas que todavía no apuestan a día de hoy por la tecnología y creen que en el terreno de las artes escénicas la creación de modelos de negocio digitales no son viables. Y eso no es cierto, porque a nivel de corporación, de implementación del departamento, de funcionamiento, no estamos hablando desde el punto de vista artístico, sino más bien desde el punto de vista de la organización y la gestión. La tecnología nos ayuda en su implementación continua. Entonces, es un primer aspecto que nos choca en el sentido de que tampoco son personas muy mayores y tienen, sin embargo, un sentimiento de que la tecnología no les ayuda en muchas ocasiones, sino que les entorpece.
Con respecto a la variante que existe entre el género de teatro predominante frente al público, encontramos que el mayor avance se encuentra en el lenguaje multidisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Existe un estudio interesante en cuanto que nosotros pusimos la diferencia entre juvenil, adulto, adolescente, familiar e infantil, para saber si eran capaces de identificar cuáles eran los promedios aproximados o cómo se movían esos montos a la hora de hablar del tipo de público. Nos encontramos que las personas confundían muchísimo los términos de juvenil con adolescente y de adolescente con infantil. Y tendían a identificarlo con aspectos comunicológicos que nada tenían que ver con el tipo de público. Otro aspecto importante que nos llama mucho la atención es el hecho de que la gran mayoría de estas preguntas relacionadas con la financiación, los presupuestos, la forma en que se administraban este tipo de recursos, terminaban siendo incómodas para las personas y por lo tanto terminaban eludiéndolas o no respondiendo a ellas. Otro aspecto interesante que nos llamó mucho la atención es la relación que existía entre técnica, tecnología y tecnoescena. Son tres ámbitos que en el fondo parecen relacionados pero están muy separados porque vienen relacionados con las formas de producción que nosotros tenemos en las artes escénicas, el sistema de identificación con los soportes tecnológicos y la forma en que nosotros tenemos a la hora de trabajar con el software y con los diferentes equipos técnicos. Otro aspecto que también es importante de destacar está relacionado con la dispersión en las salas de teatro. En las personas entrevistadas y encuestadas hemos observado que existe un común denominador en los teatros de Luchana, el Teatro Umbral de Primavera o el Esconditeatro. Sin embargo, el resto de las actitudes y las actividades que se realizan son totalmente dispersas. No existe una estrategia en cuanto al tipo de teatro al que nos enfocamos, por qué nos enfocamos a una dinámica o a otra. Muchas preferían actividades culturales de tipo público o de tipo enseñanza o colegios. Son pocas las que tenían claro que en función del teatro en el que uno se suscribía, pues podría tener un tipo de estrategia específica. En cuanto a las estrategias de promoción de redes sociales, otro aspecto que también quisimos destacar, 2 de cada 3 actúan de forma intuitiva y eso es muy interesante y nos ha llamado también mucho la atención porque no tienen mecanizado el concepto de estrategia. Al revés, piensan que las redes sociales es algo que es de tipo intuitivo, que tiene que ser algo hermoso, con buenas fotografías y que en el fondo la audiencia viene avalada por ese gusto por la imagen. Muy pocas tenían claro pues que existía un uso de campaña, que existía un instinto generacional, que existe una serie de dinámicas que deben de ser muy bien pensadas a la hora de publicar, a la hora de etiquetar, a la hora de establecer perfiles, a la hora de gestionar comentarios, a la hora de establecer la promoción de cada una de las actividades o establecer, por ejemplo, cuentas oficiales o cuentas individuales. Y por lo tanto, cuando nosotros intentamos explicarle a través de estas encuestas con preguntas siguientes, si eran conscientes a la hora de distinguir la diferencia que existían entre unas plataformas con respecto a otras, eh, se demuestra en los datos que nos ofrece la siguiente pregunta, es decir, lo que harás con respecto a esa estrategia. Por lo tanto, existían muchas confusiones a la hora de saber distinguir para qué servía cada plataforma. Incluso algunos encuestados nuestros establecían que el newsletter era una red social. Eso es preocupante y nos lleva a una serie de reflexiones que avanzan un poquito más a partir de esta diapositiva. Os dejo con mi compañera Liuba para que continúe con ello. Según un estudio reciente del Real Instituto Elcano, publicado en 2019, en España las industrias culturales y creativas van a suponer el 3,2% del Producto Interior Bruto, si consideramos el conjunto de actividades económicas vinculadas con la propiedad y la actividad intelectual. Obviamente, esta realidad nos plantea una dirección ascendente de la industria con gran protagonismo para las artes escénicas que van a estar impulsadas por políticas de fomento para la sostenibilidad y la transformación digital del sector, pero también para la diversificación y la modernización en este sentido. Conscientes del progreso significativo de las últimas décadas por la igualdad de la mujer,
Sabemos que la brecha de género no se ha cerrado y el desarrollo social, cultural y económico va a depender en gran medida del papel activo de las mujeres en todos los estratos de la sociedad. La mujer creadora, como conductora del hecho artístico, manifiesta una continua autorreflexión sobre su identidad a través de la creación escénica, siendo el enfoque de género un elemento consustancial al proceso de creación, inscrito en el mensaje ideológico, estético y también político de su manifiesto artístico. En ese sentido, las artes escénicas como artes vivas suponen una introspección que emerge en forma de alegato poético, como reclamo de una identidad que necesita hacerse visible en las múltiples significaciones del arte. Esta praxis, en el marco de la experimentalidad que promueve el acto escénico como discurso activo, en el que van a confluir además diversas fuentes estéticas, lenguajes y estilos, va a ser concebido como un espacio para la crítica, la interacción comunicativa y la inmersividad del espectador en el horizonte de las prácticas artísticas participativas del siglo XXI. Se constata un alto grado de experimentalidad en el trabajo artístico de los sujetos encuestados. Procesos de investigación abiertos de carácter multidisciplinar que van a explorar el universo femenino a través del cuerpo y la voz, explorando también la subtextualidad y el punto de vista crítico de los temas tratados desde la libertad creativa. Las salas de teatro independiente constituyen un modelo mixto de programación en la captación de todos los públicos. Aunque no está claro que exista un nexo o un hilo conductor en la programación o en la política de programación de estas salas, estas van a actuar como ecosistemas en una red de vasos conectores entre el producto artístico y la creación de nuevos públicos que van a estar interesados en una amplia temática. Los sujetos encuestados perciben una política de programación de tipo flexible, generadora de empleabilidad y como oportunidad para mostrar sus creaciones al público. Se observan graves dificultades económicas para la sostenibilidad de producciones, así como el mantenimiento de las compañías, dada la precariedad de presupuestos en inversiones de producción. Esto se debe en gran medida a la ausencia de ayudas públicas o patrocinios privados y a la baja remuneración a través de la recaudación de taquilla por el precio de las entradas y el aforo reducido de las salas en las que actúan. Con relación a la difusión, se comparte la publicidad online y offline. Las acciones de publicidad offline se centran en la creación de dosieres, cartelería y programa o folleto de la representación. Las acciones de publicidad y difusión online tienen mayor peso e impacto con respecto a las de tipo offline. Se reconoce la utilidad de las redes sociales, pero no hay una estrategia específica ni un conocimiento avanzado de estas plataformas. La inversión presupuestaria es mínima y ocasional en campañas promocionales. La percepción del papel de las mujeres en el sector se sustenta en la libertad creativa, capacidad de autogestión, emprendimiento, disciplina laboral y profesional en la que prima la calidad técnico-artística. Se detectan micromachismos y obstáculos en las relaciones entre compañías lideradas por mujeres y gestores de programación. Se infiere que la mujer creadora debe hacer un mayor esfuerzo para comunicarse y ser escuchada. Bueno, hasta aquí llega nuestro estudio. Muchas gracias a todos y esperamos que lo presentado en esta ponencia haya resultado de interés para vosotros y con muchísimo gusto, por supuesto, quedamos a vuestra disposición, tanto mi compañera Alexandra Sandulescu como yo, para cualquier duda o pregunta que os pueda surgir. Gracias.